La gente dice que quieren alcanzar el nirvana por lo que estiran el cuello y miran hacia arriba a la inmensidad del espacio. No se dan cuenta de que no importa, que por mucho que miren y cuán lejos, no lo podrán encontrar. Simplemente no se encuentra dentro del ámbito de la realidad convencional. Río y océano. Los ríos fluyen inexorablemente hacia el mar, cada uno con su propio nombre y su propio estado de ser. Una vez que desembocan, sin embargo, en el vasto océano, las aguas se funden en un elemento esencial y los ríos pierden sus identidades individuales. El agua del río todavía está allí, pero ya no tiene características separadas de las del océano. El río y el océano no son ni el mismo, ni tampoco son diferentes. De manera similar, la esencia pura de ser de Mae Che Kayu se había fusionado en el océano ilimitado de Nirvana. La esencia era la misma, no había cambiado. Pero era indistinguible del elemento esencial del Nirvana del Dhamma puro. Y tal como el agua del río no puede reunirse con la corriente, la esencia fusionada de la mente ya no puede vincularse con momentos anteriores de conciencia de las que había nacido la ilusión de continuidad del yo. Viviendo en el eterno presente, carente de pasado y futuro, la esencia ya no cosecha los frutos del Kamma viejo ni siembra las semillas para Kamma nuevo. Ya no deja el menor rastro constando su existencia. Durante días, la esencia iluminada absorbió la atención de Mae Che Kayu completamente. El resplandor de la mente que ella había valorado tan altamente ahora parecía tosco y mancillado en comparación, como el estiércol junto al oro. Finalmente, a través del flujo natural de la conciencia, la esencia de la mente comenzó a volver a conectar con sus facultades de atención pura y con la presencia física de su cuerpo, los factores de su personalidad mundana que seguían vinculados al ciclo de nacimiento y muerte. La mente consciente de Mae Che Kayu y su cuerpo físico eran los restos sobrevivientes de eones de Kamma antiguo, y continuarían para experimentar las consecuencias de esas acciones pasadas hasta su desintegración en el momento de la muerte. A pesar de que todo apego a ellos había sido disuelto en el gran océano de Nirvana, cuerpo y mente seguían funcionando de manera habitual en sus propios ámbitos. Pero, dado que la esencia de la mente estaba purificada, cada pensamiento era una expresión de la libertad de ignorancia, y cada gesto era una expresión de la iluminación. Viviendo en el mundo, pero ya no del mundo, la mente de Mae Che Kayu estaba sin tocar por los deseos mundanos. Debido a que su cuerpo y su mente eran los resultados del Kamma pasado que aún persistía, pensó en desentrañar la tela de su existencia pasada para ver a dónde conducía. A través del poder de su ojo divino, comenzó a reflexionar sobre la falta de un principio en la historia de su encarnación anterior. Se sorprendió al ver cuántas veces había nacido y cuántas veces había muerto, al ver cuántas vidas se había pasado atravesando la extensión inconmensurable de la existencia consciente. Si los cuerpos innumerables que había descartado en el camino se repartieran por el campo, no quedaría un trozo vacío de tierra. Imagina la cantidad de tiempo que se necesita para nacer y morir tantísimas veces. Era imposible contar todos los nacimientos y muertes. Había demasiados como para siquiera intentarlo. Sentía una profunda consternación al repasar su pasado. ¿Por qué, habiendo nacido tantas veces en el sufrimiento, había hecho todo lo posible para volver a nacer? Con el tiempo su enfoque se dirigió a los cadáveres innumerables que habían sido descartados en la muerte por todas y cada una de las personas que viven en el mundo. Vio la misma situación en todas partes. Todos los seres vivos, fueran hombres o mujeres, tienen exactamente la misma historia de muerte y renacimiento, todos están atrapados en el mismo círculo vicioso. Todo el mundo es igual a ese respecto. No hay injusticia ni desigualdad, simplemente causas y condiciones kármicas que llevan a las muchas formas de surgir y desaparecer. Volviendo hacia atrás indefinidamente, vio existencia sintiente llena de restos de muerte y decadencia. Lo que vio fue inolvidable. Mae Che Kayu siempre había sido compasiva, tenía un profundo interés en el destino espiritual de los demás seres humanos. Pero la realidad del Dhamma supremo que ahora llenaba su corazón trasciende todas las formas de la concepción humana. ¿Cómo podía ser posible explicar la verdadera naturaleza de ese Dhamma a los demás? Aunque lo intentara, la gente común, llena de ignorancia, nunca podía aspirar a comprender tal pureza extraordinaria de la mente. Era poco probable que encontrara suficientes oídos receptivos para que la enseñanza valiera la pena.
En consecuencia, Mae Che-Kayu inicialmente sintió poco incentivo para hablar de su experiencia. Como si, habiendo encontrado una salida, estuviera satisfecha de escapar sola. Era libre de vivir una vida en perfecta soledad durante sus años restantes. Bastaba con haber realizado plenamente la aspiración de toda su vida, la de alcanzar el nirvana. No veía ninguna razón para cargarse de pesadas tareas enseñando lo realizado. Una reflexión más profunda la llevó al Buda y a su papel de guía en el descubrimiento del verdadero camino de la cesación del sufrimiento. Reconsiderando el Dhamma trascendente y el camino que recurrió para descubrirlo, por fin se reconoció en todos los demás, ella también era una persona como ellos. Ciertamente, otros con fuertes tendencias espirituales eran capaces al igual que ella. Revisando de manera reverente todos los aspectos de las enseñanzas de Buda, vio su relevancia para las personas en todo el mundo, y sus beneficios potenciales para los que estaban dispuestos a practicar correctamente. Este profundo entendimiento le dio un renovado deseo de ayudar a todo ser viviente que estaba dispuesto a escuchar. Mae Che-Kayu había pasado casi 2 años en un aislamiento virtual dentro del monasterio de monjas, luchando por la liberación con gran intensidad y decisión de concentración. Ahora salió del autoaislamiento para estar más íntimamente involucrada con los asuntos diarios de su comunidad monástica. Quería asegurarse, lo mejor que pudo, que cada una de sus compañeras espirituales tenía la mejor oportunidad para alcanzar su pleno potencial. Sin embargo, ella estaba algo en desventaja en sus habilidades de enseñanza. Mae Che-Kayu, la persona, era esencialmente una campesina sencilla, sin educación alguna, que nunca había sido muy elocuente al expresar o articular sus ideas. Este aspecto profundamente arraigado de su carácter no cambió al ser un legado kármico de su personalidad transitoria. Solo se encontraba cómoda al hablar en el dialecto local de Putai, expresando sus observaciones en el lenguaje sencillo y terrenal de la gente rural. Nunca dispuso del regalo de la habilidad retórica. Por esa razón, sus charlas tendían a ser breves, directas y sencillas, explicaciones sucintas que iban directamente al corazón del asunto, dejando la mayor parte de las implicaciones más amplias a la deducción propia del oyente. Aunque Mae Che-Kayu conocía intuitivamente el sesgo moral fundamental del corazón de cada persona, y también el consejo que cada uno necesitaba escuchar, tenía problemas para articular esa orientación en un largo discurso por incapacidad para elaborar y ampliar verbalmente los conceptos de las formaciones de su mente. Por su profunda sabiduría Mae Che-Kayu tenía claro que los que realmente conocían la verdad permanecían en silencio, mientras que los que hablaban mucho de la verdad, de hecho, sabían muy poco. La vida en el monasterio de Ban Wai Sai había mantenido el equilibrio entre centrarse en la práctica de la meditación y el servicio a la comunidad local, y Mae Che-Kayu se encontraba en una posición central para hacer frente a las necesidades y aspiraciones de ambas partes. Al darse cuenta de que cada monja practicaba en un nivel específico de su meditación, alentaba a sus hermanas individualmente en su práctica, hablando desde la perspectiva única de alguien que había pasado por todos los niveles, y más allá de todas las barreras. Su diligencia inflexible convirtió su presencia en una inspiración para todas las monjas, un testimonio vivo de sus propias posibilidades inherentes. Décadas de soportar los rigores de la vida rural la hacían apreciar de manera empática la carga soportada por las mujeres del pueblo en su vida cotidiana. Ahora ella las aconsejó en los asuntos más pequeños y mundanos con sencilla sabiduría casera nacida del respeto y la comprensión mutua. Las que entraron en el monasterio para buscar su ayuda encontraban su semblante sereno y una alegría sincera que elevaba a las gentes ordinarias a un plano consciente mayor y más brillante, más allá del sufrimiento de su existencia mundana. Por encima de todo, ella tomó un interés especial en el bienestar de los seres invisibles de los planos no físicos de la existencia. En las últimas horas de la noche, a menudo recibía visitas de los diferentes reinos espirituales. Predicaba a los fantasmas y seres celestiales en igual número, empleando una fluidez en el diálogo silencioso que había dominado desde una edad temprana. Ya que estos debates fueron comunicados en el lenguaje del corazón, eludiendo así las limitaciones de la expresión verbal, su consejo fluía libremente, tan libre como su amor y su compasión puros. Debido a estos talentos especiales, Mae Che-Kayu sintió una responsabilidad personal hacia los habitantes de los planos de existencia no físicos durante el resto de su vida. Aún en la vejez y fallando ya su salud,
No se cansaba nunca de prestar su asistencia. Desde el nacimiento pasando por la infancia, hemos dependido de nuestros padres y maestros cuando crecíamos y madurábamos. Hoy estamos aquí gracias a la ayuda que nos han dado. Les debemos una enorme cantidad de gratitud. Inmensa gratitud. Ajahn Mahōbōba y sus discípulos se quedaron en los alrededores del pueblo de Banwai-Sai, viviendo y practicando en la zona varios años más. Por su conocimiento especial, Mae-che Kaiu constantemente sabía dónde se encontraban, conocía siempre sus idas y venidas. En 1953, después de acabar el retiro de las lluvias, Ajahn Mahōbōba tuvo una visión profética durante su meditación. Levitando sin esfuerzo por encima del suelo y preparado para dirigirse a una gran multitud de seguidores, miró hacia abajo para encontrar a su anciana madre, postrada ante él. Mirándole con tristeza a los ojos, ella le rogó que no se olvidara de ella. «Nunca vas a regresar», parecía estar diciendo. Retirándose de la meditación, Ajahn Mahōbōba reflexionó sobre la visión y comprendió que era una clara señal de que ya era hora de ayudar a su madre a comenzar el camino espiritual. Con un profundo sentido de gratitud por los muchos sacrificios que ella había hecho para él, decidió volver a su pueblo natal y ordenar a su madre de 60 años como monja de hábito blanco. Quería darle la mejor de las oportunidades posibles para el desarrollo espiritual durante el resto de sus años. Rápidamente le envió una carta advirtiéndole que empezara a prepararse para ser ordenada como Mae-che. Ajahn Mahōbōba pidió a Mae-che Kaiu acompañarle en su viaje a casa. Estaba seguro de que sería una compañera y mentor ideal para su madre, alguien que podía ayudarla durante sus primeros pasos en el camino de la práctica. Dado que la orientación de Ajahn Mahōbōba había hecho posible su propia trascendencia, Mae-che Kaiu sentía una gran devoción hacia él, y un inmenso sentimiento de gratitud que estaba ansiosa por mostrar. Así, acompañada por otras 2 monjas, viajó con Ajahn Mahōbōba y sus discípulos en su largo viaje a la aldea de Bantaad. El lugar de nacimiento de Ajahn Mahōbōba se encontraba a varios cientos de millas de Banwai-Sai, en la provincia de Udon Thani. A su llegada en el pueblo de Bantaad, encontraron a su madre esperando impacientemente su nueva vida. Enseguida se pusieron a la preparación para su ordenación. Reconociendo que su madre era demasiado vieja para andar con él a través de los bosques y las montañas, Ajahn Mahōbōba buscó un sitio adecuado en las cercanías del pueblo de Bantaad para establecer un monasterio del bosque. Cuando un tío materno y sus amigos ofrecieron un pedazo de tierra arbolada de unos 70 acres más o menos a 1 milla al sur de la aldea, Ajahn Mahōbōba aceptó. Decidió instalarse allí y construir un monasterio, donde monjes y monjas podían vivir en tranquilo recogimiento. Dio instrucciones a sus seguidores para construir una sala sencilla de bambú y con el techo de paja, además de unas cabañas pequeñas de bambú para los monjes y las monjas. Después, Ajahn Mahōbōba llevó a su madre, Mae-che Kaiu y a un grupo de monjes consigo en un largo viaje a la provincia suroriental de Chantaburi, una región costera de pescadores y cultivadores de fruta. Allí pasaron el retiro de las lluvias de 1954, encontrándose con un problema inesperado que aceleró su partida. Su madre y Mae-che Kaiu pronto encontraron dificultades para adaptarse al nuevo clima, más húmedo, y a la tan diferente comida. Era muy diferente de la cocina sencilla en las tierras llanas de la región noreste. Poco después, la madre de Ajahn Mahōbōba cayó enferma de una dolencia no diagnosticada. A finales de la estación de las lluvias, su estado había empeorado en una parálisis progresiva que inhibía seriamente sus movimientos. Ajahn Mahōbōba decidió que rápidamente tenía que acompañar a su madre de vuelta a la tierra familiar del pueblo de Bantaad y buscar allí tratamiento para su dolencia. En el momento en el que finalmente llegó a casa con todo su grupo, ya había una sala recién erigida y cabañas en los terrenos forestales del nuevo monasterio. Una vez de vuelta en el monasterio nuevo, Mae-che Kaiu se puso rápidamente a trabajar. Siempre había sido sensible a las propiedades curativas naturales inherentes a las plantas silvestres del bosque. Estos conocimientos le dieron una excepcional comprensión de los medicamentos tradicionales a base de hierbas. Hábilmente buscaba raíces indígenas y tubérculos en los bosques que rodeaban el monasterio, plantas locales a las que el cuerpo de la vieja Mae-che tenía más probabilidades de responder. Usándolas con buenos resultados,
Mae Che Kayu empezó a tratar a la madre enferma de Ahanma Booba. Con cuidado, ajustando las proporciones de las hierbas medicinales para adaptarse a las condiciones y síntomas cambiantes de su paciente, cuidaba a la madre de su maestro con dedicación. Entregándose al cuidado constante de Mae Che Kayu y las propiedades terapéuticas de sus plantas medicinales, la madre de Ahanma Booba poco a poco recuperó su salud. Primero recuperó el movimiento. Entonces, después de una larga convalecencia, que duró casi 3 años, finalmente recuperó el pleno uso de sus extremidades. Durante esos primeros años la vida en el monasterio del bosque de Baan Taat fue extremadamente difícil. Todos los artículos de primera necesidad eran escasos. Mae Che Kayu y las demás monjas hicieron sus hábitos de sudarios para cubrir cadáveres. Sus almohadas se llenaban con paja que se había ofrecido a los monjes. Sus sandalias eran cortadas de bandas de rodadura de los neumáticos viejos. La comida era casi siempre muy sencilla y sin sabor, y solo había suficiente para pasar de día en día. Más tarde le resultaría difícil a Mae Che Kayu describir lo difícil que era vivir en el monasterio del bosque de Baan Taat durante aquellos primeros años. En 1960, el mundo exterior comenzó a afectar a la tradición de la meditación en el bosque de una forma que alteró para siempre el paisaje tradicional. La deforestación fue rápida y generalizada, lo que obligó a los monjes del bosque a modificar y, finalmente, reducir su estilo de vida errante. A medida que el entorno geográfico cambiaba, el monasterio del bosque de Baan Taat se encontraba en la vanguardia de los esfuerzos para establecer comunidades monásticas permanentes donde los monjes y monjas practicantes podrían seguir el legado de Ahan Mun, esforzándose por mantener las virtudes de la renuncia, la disciplina estricta y la meditación intensiva. Con su presencia carismática y su naturaleza franca, Ahanma Booba se convirtió en una figura central para los esfuerzos por mantener la continuidad dentro de la fraternidad de los monjes del bosque, y así preservar el estilo único de la práctica de Ahan Mun para las generaciones futuras. Mostrando una sabiduría y gran habilidad retórica impecables, trabajaba incansablemente para presentar la vida y las enseñanzas de Ahan Mun a una audiencia cada vez mayor. Los practicantes pronto comenzaron a sentirse atraídos por el monasterio de Ahanma Booba con la esperanza de recibir instrucción de un maestro verdadero. La afluencia de los buscadores finalmente transformó el monasterio en un centro reconocido de la práctica budista. Durante este proceso, Mae Che Kayu, con su estilo sencillo y poco sofisticado de hablar, se quedó a la sombra de su distinguido maestro, apoyando a las mujeres que venían a unirse a la comunidad monástica y aconsejándolas en voz baja. A medida que la salud de la madre de Ahanma Booba mejoró, Mae Che Kayu suavemente la persuadió para concentrarse plenamente en la meditación. Queriendo que desarrollara una base sólida en la práctica, inculcó a la mujer mayor esforzarse con diligencia y esperar pacientemente a los resultados. El ritmo de su progreso dependería en gran medida de la cantidad de tendencias virtuosas que había acumulado del pasado, y de la cantidad de esfuerzo que actualmente ponía en la meditación en posición sentada y caminando. A fuerza de cultivar la virtud constantemente y no permitir nunca que el mal entrara en sus pensamientos, la presencia de su mente sería más clara y su comprensión más penetrante. Más tarde se daría cuenta de que todo es creado por la mente. Los ojos ven imágenes, los oídos oyen sonidos, la nariz huele olores, la lengua gusta sabores, el cuerpo siente sensaciones táctiles, y el corazón experimenta emociones. Pero la mente es consciente de todas esas cosas. Las conoce y piensa acerca de ellos, imaginándolos ser algo concreto y real. Mediante el cultivo de la atención pura espontánea y la sabiduría, las actividades de la mente pueden ser vistas como lo que realmente son, transitorias, insustanciales y ligadas con el sufrimiento. Sin el enfoque adecuado, las impurezas arrastrarán a la mente a su paso, abrumándola con su impulso natural de gran alcance. Antes de que uno se dé cuenta de lo que ha sucedido, la lujuria, la ira, la codicia y la ignorancia se han hecho cargo, y la presencia de la mente se pierde. Para evitar ese lapso, Mae Che Kayu instó a la anciana a observar su mente con cuidado y aprender a discernir el movimiento de sus influencias profanas. Las palabras sabias y alentadoras de Mae Che Kayu inspiraron a la madre de Ahanma Booba, y pusieron su meditación firmemente en el buen camino. Con el paso de los años, su corazón desarrolló un sólido fundamento espiritual.
En el momento de la partida de Mae Che Caillou del monasterio del bosque de Baan Taad en 1967, había logrado colocar a la anciana Mae Che de lleno en el camino noble del Bude. Antes de hacer una pregunta, buscar la respuesta dentro de ti mismo. Si buscas, a menudo encontrarás la respuesta por tu cuenta. Compromiso permanente. En el año 1967 la madre de Ajahn Ma Booba y las demás Mae Chas que practicaban orientadas por Mae Che Caillou, ya estuvieron firmemente establecidas en los principios de la meditación. Con la aprobación de Ajahn Ma Booba, Mae Che Caillou respetuosamente se despidió de él y volvió al monasterio de monjas en Ban Wai Sai. Durante su larga estancia en el monasterio del bosque de Baan Taad, Mae Che Caillou se había preocupado por sus hermanas y había mantenido el contacto con ellas. Viajó varias veces al año para visitar a las monjas en Ban Wai Sai, llevando consigo suministros muy necesarios para complementar su almacén de recursos básicos. Ahora, con la bendición de Ajahn Ma Booba, ella regresó a su residencia en el monasterio de monjas fundado por ella. Mae Che Caillou siguió viviendo allí hasta su fallecimiento, 24 años más tarde. Al volver a Ban Wai Sai, Mae Che Caillou reanudó sus obligaciones como líder espiritual del monasterio de monjas. La vida allí había seguido siendo tranquila y sencilla, con énfasis en el desarrollo de la atención plena en todas las actividades diarias. Todas las monjas cumplieron con los principios rectores estrictos que Mae Che Caillou había establecido para ellas y observaban conscientemente los 8 preceptos morales. A su manera tranquila pero contundente, inculcó a todo el mundo las virtudes de la renuncia. Ahora que has sido ordenada y has venido a vivir en este monasterio conmigo y las demás monjas, siempre has de pensar, hablar y actuar con las más nobles intenciones. Has renunciado al mundo terrenal con el fin de entrenarte en el arte de la limpieza de tu corazón. No te preocupes por la vida mundana que has dejado atrás. Es hora de dejar de preocuparse por el hogar y la familia. Ella advirtió a las monjas que nunca hablaran de asuntos indecentes, sino que hablaran solo de cuestiones de sustancia real. Quería que fueran monjas ejemplares, pacientes en su capacidad de resistencia a condiciones de vida difíciles, diligentes en su práctica de la meditación, y esforzándose siempre para conocer la verdad sobre sí mismas. No debían quejarse sobre la pérdida de oportunidades en el pasado o anticipar recompensas futuras. Tales pensamientos solo las engañarían. Las invitó a luchar contra las tendencias a la pereza, y no simplemente entregarse a sus almohadas. Tenían que observar sus pensamientos con cuidado y buscar solo la verdad que había dentro de sus propios corazones. Ella quería que sus estudiantes confiaran en el camino del Señor Bude. Al mismo tiempo, las animaba a enfocarse intensamente en cada paso hacia adelante en sus intentos de encontrar su propio camino. Porque ese camino se encuentra dentro del corazón y de la mente de cada individuo, le correspondía a cada una de sus estudiantes buscar dentro de sí misma para descubrir la manera de trascender el sufrimiento. Las animó a seguir siendo inflexibles y diligentes hasta llegar a la meta final. Cada vez que sintió que las monjas se abandonaban, las desafió a evaluar su progreso. Muchas de vosotras han estado estudiando conmigo durante mucho tiempo, pero ¿cuántos éxitos reales podéis contar? Vuestros apegos en estos momentos son mucho más numerosos que vuestros logros. Si no me creéis, preguntároslo a vosotras mismas, ¿con cuántos apegos he terminado realmente? Incluso los devas celestiales solo nacen para morir y nacer de nuevo. Al igual que vosotras, están apegados a la importancia de su vida fugaz. Es precisamente este anhelo de nacimiento, este anhelo de la vida, que hace que todos los seres continuamente renazcan en este mundo de sufrimiento. No hay lugar para la negligencia en la vida espiritual. Ahora estáis luchando por la virtud moral y la verdadera felicidad. Muchas de nosotras, viejas y jóvenes, estamos viviendo esta vida juntas. Todas tenemos que soportar pacientemente las dificultades inevitables de la existencia sencilla de una monja sin llegar a ser perezosas o descontentas. Que el amor y la compasión sean tu pronta respuesta a cada situación. Sé amable y respetuosa con tus hermanas espirituales, y acepta la crítica de tu maestra con gratitud. Cuando me quejo de tu comportamiento, entiendo que te estoy enseñando. Mis críticas son expresadas por tu propio bien. Es imperativo que muestres respeto para con tu maestra y todas las demás monjas.
Se espera de una monja más joven en años de ordenación que se incline ante las monjas que tienen más años en ordenación, incluso si esa monja es más antigua simplemente por un día. Mientras aceptéis de buena gana vuestro estatus correcto en la comunidad, todos vamos a vivir juntas con un espíritu de contento. El amor benevolente, la compasión y la alegría simpática se desarrollarán y expandirán hasta llenar nuestros corazones, extendiéndose entre nosotras y a todos los seres vivos en todas partes. Ajahn Mahō hacía visitas periódicas al monasterio, y con frecuencia elogiaba a Mae Che Kayu como un ejemplo destacado para ser emulado por monjas y devotos laicos. En realidad, su práctica de Dhamma era un modelo que todos los budistas deberíamos seguir. Invitó a sus discípulos a reflexionar sobre su valentía y determinación excepcionales, y sobre su sabiduría y compasión supremos. Eran las cualidades que mantenían a flote su práctica y estabilizaban su rumbo, y finalmente la entregaban al estado inmortal más allá de toda posibilidad de deterioro. Trascendiendo tanto el sufrimiento como la felicidad, Mae Che Kayu practicaba la enseñanza del Dhamma del Buda, completamente iluminado, hasta su trascendencia final. Como discípulos del Buda, no debemos vivir nuestra vida solo para estar expuestos al final a la putrefacción y la descomposición sin haber encontrado algo genuino dentro de nosotros mismos. Cuando llegue la muerte, muere soltando el cuerpo y la mente, abandonándolos sin apego. Pureza de corazón. Durante los próximos 10 años Mae Che Kayu se dedicó enérgicamente al bienestar espiritual de la comunidad que había fundado. Entonces, repentinamente, en junio de 1977 cayó gravemente enferma. Los síntomas se habían ido acumulando en su cuerpo por algún tiempo. Pero, no queriendo incomodar a las demás, había guardado silencio sobre ellos. Cuando ya no pudo ocultar su condición, fue ingresada en un hospital. Los médicos descubrieron que tenía tuberculosis en uno de sus pulmones. Pruebas posteriores revelaron que tenía también diabetes. Para entonces, su cuerpo estaba débil y pálido, y atormentado por un dolor severo. Sus síntomas ya habían alcanzado un nivel crítico. Temiendo lo peor, el personal médico sospechaba que su caso era terminal. El pronóstico más favorable era que podría vivir otro año o dos con atención médica constante. Luego, cuando Mae Che Kayu comenzó a resollar y a toser sangre, se realizaron más pruebas. Los médicos descubrieron un tumor maligno en el otro pulmón. Confirmadas 3 enfermedades, ahora tuberculosis, diabetes y cáncer, sus perspectivas de supervivencia se atenuaron. Un mes después de ser admitida, Mae Che Kayu insistió en abandonar el hospital y regresar a su monasterio, a pesar de que su condición seguía siendo muy crítica. Si ella iba a morir, prefería morir en la paz y tranquilidad del bosque que amaba, rodeada por la atención y el afecto de sus compañeras espirituales. Aunque su cuerpo estaba agobiado por la enfermedad, su corazón estaba libre de todas las cargas. Mae Che Kayu no se preocupaba por su propio bienestar, y no tenía miedo a morir. El bienestar de sus compañeras, sus seguidores y sus amigos era mucho más importante para ella. Su naturaleza brillaba con tanta claridad que les iluminaba el camino y aligeraba sus corazones. Las dificultades parecían disolverse en presencia de su amor puro. Solo había un lugar donde quería vivir sus últimos días, el lugar en el que pudiera ser de más beneficio para más personas. Una médico de Bangkok, una seguidora con el nombre de Dr. Pensri Makaranon, se ofreció a unirse a Mae Che Kayu en Ban Wai Sai para supervisar el tratamiento médico. La Dr. Pensri, que había practicado medicina durante 20 años, inició el tratamiento de la tuberculosis y de la diabetes con los remedios más modernos conocidos por su profesión. Administraba un régimen estricto de antibióticos para combatir la tuberculosis y dio inyecciones regulares de insulina para controlar la diabetes. Pero, para el cáncer no tenía remedio, así que no pudo administrar ninguno. La Dr. Pensri recordaría más tarde que el tratamiento de Mae Che Kayu fue lo más difícil de su carrera médica. Ella sentía que carecía de la formación espiritual necesaria para tratar a un arahant lo mejor posible, sin faltar, al mismo tiempo, a los deseos de su ilustrada paciente. Consciente de que las personas que se recuperan de una enfermedad morirán de otra, la Dr. Pensri se centraba en tratar la persona enferma, no la enfermedad.
Ya que Mae Che Caillou ya sabía que iba a morir un día de todos modos, la médico simplemente hizo todo lo posible para garantizar la mejor comodidad de Mae Che Caillou. Por esta razón, cada vez que la Dr. Pensry quiso dar a Mae Che Caillou una medicina en particular, la médico explicaba su diagnóstico y describía el tratamiento recomendado. La decisión de aceptar o no el tratamiento recomendado era después de Mae Che Caillou. Si se negaba, la Dr. Pensry no la presionaba de ninguna manera. A pesar de que se prolongó durante 14 años más, su mala salud no evitaba que Mae Che Caillou cumpliera con sus obligaciones religiosas y la práctica de la meditación. Simplemente seguía viviendo la vida lo mejor que podía, compensando las enfermedades mediante la adaptación de una rutina diaria para corresponder al aumento de las limitaciones impuestas por la decadencia física. Su presencia exudaba una suavidad y humildad excepcionales. Nunca se cansó de ensalzar las virtudes de aquellos que le prestaban ayuda. En agradecimiento a la generosidad de la doctora, siempre llevaba los medicamentos que recibió por encima de su cabeza con ambas manos antes de tomarlos. Trataba a cada persona que se presentaba en su monasterio de monjas de la misma manera, sin prejuicios, y respondía a sus preguntas con palabras inspiradoras de sabiduría. Su mente seguía siendo clara, y no paraba de enseñar. Sabiendo que el cuerpo humano está atrapado en una marcha imparable hacia la muerte, aceptó su condición sin remordimientos, y desinteresadamente compartió su tiempo y energía restantes con los que venían a buscar su gracia. A lo largo de su prolongada enfermedad, era cada vez más difícil para Mae Che Caillou comer y digerir los alimentos. Como consecuencia de ello, comía con moderación, un pequeño bocado cada vez. La mayoría de sus dientes los había perdido por los estragos de la vejez, por lo que masticaba muy lentamente y con determinación, tardando a menudo 1 hora para terminar una ración escasa de comida. A veces, debido a la debilidad o falta de interés, se dormía mientras masticaba. Ella sabía que la forma humana no tiene esencia duradera, pero, sin embargo, aguantarla era realmente una carga pesada. Y cuanto más vieja y frágil se hacía, más pesó esta carga. El marco físico de Mae Che Caillou se derrumbó poco a poco, sus facultades poco a poco se fueron consumiendo. Conociendo la verdad sobre el cuerpo humano, no esperaba menos. Desarrolló glaucoma en un ojo, causado por su presión arterial al elevarse peligrosamente. Pero se negó incondicionalmente a recibir tratamiento médico. La naturaleza simplemente tomaba su curso, así que dejemos que lo haga. Muchos meses después, cuando por fin se dispuso un examen médico, los doctores descubrieron que el glaucoma había causado ceguera en un ojo. El otro ojo llevaba una capa opaca de cataratas, aunque su efecto no fue tan grave como para impedir que viera. También sufría de un dolor de espalda debilitante, que causó que caminara con la espalda encorvada, lo que obstaculizaba enormemente sus movimientos. Sus piernas se hacían débiles, y pronto fue incapaz de moverse sin ayuda. Finalmente, una mañana se despertó y vio que ya no podía caminar. Ahora debe ser llevada a todas partes, incluso para bañarse y aliviar el cuerpo. Mae Che Caillou había dedicado su vida al budismo en un espíritu de amor y amistad. Incluso cuando la muerte se acercaba, fue un ejemplo trabajando sin descanso para ayudar a los demás, impresionando a largo plazo a sus discípulos más cercanos y al médico que la cuidó con tanta devoción. A pesar de que su cuerpo estaba atormentado por el dolor, permaneció imperturbable y nunca se quejó. Libre de sufrimiento, conociendo los muchos reinos de la existencia sintiente, conociendo sus vidas pasadas y su iluminación actual, sabiendo cómo realizar milagros y leer las mentes de otros, Mae Che Caillou estaba impasible de manera serena ante el estrés de las dificultades físicas. Con la barbilla caída, la cara hundida, la piel de color de ceniza y arrugada profundamente, el cuerpo de Mae Che Caillou yacía en su lecho de muerte, proclamando en voz alta los signos inconfundibles de la edad y la enfermedad. Sus facultades de mantener la vida sucumbían lentamente al estrés, desgastándose y desfalleciendo, como si la fuerza vital se dispusiera a irse. Cuerpo y mente esperaban que el karma pasado soltara su control y permitieran que comenzara su cesación. Sin embargo, vacía de mente y cuerpo, la esencia pura e indestructible lo impregnaba todo, y esperaba nada. Cuando Hamma Boba vino a visitar ese día a su discípulo en crisis, les aconsejó a los médicos que la atendían que permitieran que la naturaleza siguiera su curso.
Mae Cheikayu había vivido su vida por el bien de los demás. Ahora había llegado la hora en la que la tenían que dejar morir en paz. No debían perturbar la ida final de una Arahant. Para entonces, sus pulmones se habían hecho tan densos y se habían obstruido con líquido de tal manera que apenas podía respirar. Su cuerpo demacrado yacía rígido e inmóvil, con la boca estando abierta, los ojos medio cerrados. Buscando señales de vida, sus asistentes ya no podían escuchar los sonidos de la respiración. Era obvio que el fin se estaba acercando, y ninguno de ellos se atrevió a quitarle sus ojos de encima. A medida que su respiración se hizo más débil y más fina, disminuyendo muy suavemente, finalmente pareció cesar por completo. Terminó con tanta delicadeza, tan serenamente, que nadie estaba seguro de en qué momento preciso había fallecido finalmente. Su presencia física se mantuvo tan quieta y tranquila que no reveló nada fuera de lo común. Mae Cheikayu murió en completa paz en la mañana del 18 de junio de 1991. Su esencia individual, fluyendo libremente como un arroyo, fusionándose con ríos y mares, al fin se había disuelto por completo en un océano amplio y tranquilo de vacío intemporal. Poco después, Ahamawoba llegó a ver su cuerpo. Se quedó de pie en silencio durante largo rato contemplando el cadáver marchito envuelto cuidadosamente en una tela blanca y fina, y después, solemnemente, llevó a cabo un baño ritual. Puso la fecha para su cremación, el 23 de junio, lo que dio tiempo suficiente para que su familia. Epílogo. Ajahn Intabai Santusako, un monje mayor altamente respetado en la tradición tailandesa del bosque, tomó un interés especial en Mae Cheikayu y su legado perdurable. Nacido en una aldea cerca de Ban Wai Sai y ordenado como novicio a la edad de 11 años, había conocido a Mae Cheikayu desde la infancia. Se decía que compartían una conexión espiritual desde hacía muchas vidas, una relación kármica que la misma Mae Cheikayu reconoció en diferentes ocasiones. Poco después del funeral, Ajahn Intabai decidió honrar su memoria con un monumento dando forma y aspecto a su gracia simple y pura compasión. Tuvo la visión de un lugar donde gente de todos los sectores de la vida pudiera reunirse para recordar su virtud extraordinaria y rendir homenaje a las reliquias de un Arahant femenino. Después de muchos años de cuidadosa planificación, su visión finalmente se convirtió en realidad. Conjuntamente con un grupo de ingenieros de ferrocarril de Bangkok, Ajahn Intabai diseñó y construyó una estupa memorial con una amplia base trapezoidal rematada por un chapitel con gracia convergente. El edificio tomó forma en un tramo de tierra alto y plano adyacente al monasterio de monjas de Ban Wai Sai, una imponente estructura que se levanta cerca de 80 pies de la base hasta la corona. La estupa que alberga sus reliquias se encuentra rodeada por una piscina circular de agua limpia y fría, su superficie está llena de rosas y flores de loto púrpuras. El agua está bordeada por secciones ajardinadas de jardines de flores tropicales entremezclados con formaciones rocosas naturales y cubiertos por hileras de arbustos bien recortados. Árboles altos que dan mucha sombra trazan la línea de su periferia. Una atmósfera de paz y serenidad inusual impregna todo el área. La estupa en memoria de Mae Cheikayu fue inaugurada oficialmente el 21 de mayo de 2006. Desde entonces se ha convertido en un lugar de peregrinación para budistas devotos de todo el mundo. Sus reliquias magníficas, parecidas a piedras preciosas, están dispuestas de manera destacada en el altar. La estupa contiene 3 estatuas de tamaño natural de Mae Cheikayu. En la estancia principal se encuentra una estatua de Mae Cheikayu de pie hecha de materiales compuestos. En el segundo piso de la estupa, en lo alto del altar del santuario hay una reproducción sentada de cera elegante, vestida con el hábito blanco de una Mae Che. Una estatua de pura fibra de vidrio blanco que la representa caminando en meditación domina el piso bajo de la estupa. Las puertas y ventanas intrincadas de cobre en el segundo piso fueron diseñadas y construidas por un artista nacional de renombre. Ajahn Mawoba amablemente presidió la ceremonia oficial de apertura, cuando sus reliquias fueron incluidas formalmente en la estupa. En esta auspiciosa ocasión estamos honrando a Mae Cheikayu, una discípula noble de Ajahn Mun cuyos huesos han sido transformadas ahora en reliquias exquisitas de cristal. El logro del estado de Arahant no depende del género. Cuando cualquier persona, sea hombre o mujer,
tiene éxito en eliminar todas las impurezas mentales a través de la perfección de la virtud espiritual, esa persona se convierte en Arahant. Todos debemos esforzarnos por seguir el ejemplo excelente que dio Mae Che Kayu perfeccionando la virtud espiritual en nuestros propios corazones. El respeto incondicional por su logro espiritual supremo es equivalente a admirar al Señor Bude, el Dhamma y el Sangha. Todos podemos refugiarnos en su intachable pureza.